hacer una tabla de equivalencias o algo así, seguro, y averiguar cómo se utiliza Visual Basic en Office, en Excel, en eso, ¿no es cierto? Entonces hoy día vamos a hacer eso conmigo. ¿Ok? Ya. Entonces, mm, bueno, para programar en Visual Basic, como les decía, podrían utilizar ya sea PowerPoint, Excel o Word, ¿ok? Normalmente se utiliza mucho Visual Basic cuando se aprende Excel, porque te ayuda a hacer funciones que te pueden ayudar a calcular algunos datos y esas cosas, ¿ok? Pero para entrar a hacer código en Visual Basic, tanto en Word, Excel o PowerPoint, es de la misma manera, ¿ok? Ustedes abren el Word o el Excel o el PowerPoint, como ahorita, y ¿dónde está ese lugar donde nosotros podemos programar? No está, no se programa tal cual aquí en esta hoja, ¿ok? Lo que ustedes tienen que hacer es venirse a archivo y a opciones, ¿ok? Eh, Les va a aparecer aquí las opciones que tienen para personalizar el Word, algunas configuraciones, etcétera. Pero a lo que nosotros nos importa es esta opción, personalizar cinta de opciones, ¿ok? Entran ahí y aquí les va a aparecer como una lista al lado derecho, que si se dan cuenta, esa lista representa los nombres de las pestañas que tenemos para editar un documento, ¿no es cierto? Dice inicio, insertar, diseño, que aquí también está, formatos, referencias, correspondencia, revisar, vista y algunos más que no aparecen aquí, ¿ok? Pero aquí hay una casilla que está destiqueada, que viene por defecto así, con la aplicación. Y justamente es en esta casilla, en algunos es desarrollador, en otros se llama programador o algo así. No siempre se llama desarrollador, pero van relacionadas las palabras. Tienen que hacer clic esta casilla, cosa de que esa nueva pestaña les aparezca aquí. ¿Ok? Entonces es como que estamos habilitando esa nueva pestaña y recién en esta pestaña nueva va a aparecer más opciones y aquí una de las opciones es para programar en Visual Basic, que justamente es el primer botón. ¿Ok? Entonces, así se hace, tanto en Word o en Excel, a ver si nos vamos a Excel. Es lo mismo en Excel, por si acaso. Ustedes entran en Excel, se crean un nuevo documento y vienen en archivo, aunque no he visto si ya está habilitado. Sí, de mí ya está habilitado, ¿no es cierto? No sé si es porque lo dejé habilitado de anterior semestre o se habilita automáticamente tanto en Word como en Excel, pero sería de la misma manera, ¿no? Si no estuviera habilitado, vienen archivo, opciones y se vienen a esta opción que dice personalizar cinta de opciones, ¿no? Y aquí igual les va a aparecer esta listita del lado derecho y aquí igual están todas las pestañas que tienen aquí arriba, ¿no es cierto? Y aquí está la pestaña desarrollador, ¿ok? Que tiene que estar habilitado. ¿Cierto? Para que te aparezca. Y aquí igual tiene la opción Visual Basic. En PowerPoint es lo mismo. A ver, vamos a ver, nunca he hecho en PowerPoint y eso quiero curiosear. Sí, también, ¿no es cierto? Ya había habilitado. Aquí igual Visual Basic. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden programar en cualquiera de esas aplicaciones, realmente no hay diferencia. Normalmente Visual Basic se utiliza más en Excel, porque te ayuda a manejar las celdas y hacer cálculos y todo. ¿Ok? Si es que alguien por ahí ha tomado un curso de Excel avanzado, ahí se aprende todo eso, ¿ok? Macros y Visual Basic. Pero en nuestro caso no vamos a aprender Excel avanzado. Lo que nosotros vamos a aprender es a programar en Visual Basic, ¿ok? Entonces, bueno, tendrían que, para poder programar, habilitar esta pestaña como les he mostrado y luego ya se puede programar en Visual Basic. Ustedes hacen clic en este botón donde dice tal cual Visual Basic y les va a aparecer esto, ¿ok? Es como te abre otra aplicación. Esta aplicación
que te abre al presionar este botón de Visual Basic. Se llama editor de código o también se le llama IDE. ¿Ok? En, en esta aplicación es donde ya vamos a comenzar a hacer código en Visual Basic. ¿Ok? Y hacer algunas ventanitas y así. ¿Ok? ¿Cómo yo creo o cómo yo puedo comenzar a programar? Porque tal cual aquí me aparece una pantalla ploma donde no puedo hacer nada, ¿no es cierto? Solo me aparecen estas dos columnas de aquí, y aquí no puedo hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde yo puedo comenzar a programar? Para que ustedes comiencen a hacer un proyecto o un programa en Visual Basic, lo que tienen que hacer es venirse aquí, en este botón que dice Insertar User Form, o por lo menos así lo hace la Listen, ¿ok? Hay varias maneras, pero como la Listen lo hace es así, ¿ok? Viene a este botón que dice Insertar User Form, hace clic y les aparece esto, ¿ok? Una ventanita, ¿no es cierto? Y aquí ustedes ya pueden editar esta ventanita. Justamente les aparece esta pequeña ventana de herramientas, cuadro de herramientas se llama, donde de aquí hay muchos elementos que ustedes pueden insertar a su ventana que está aquí. Por ejemplo, un botón, ¿no es cierto? También puedo insertar una etiqueta, se le llama esto, ¿ok? Una etiqueta donde solo se escribe algo. Y también se le puede insertar, no sé, muchas otras cosas. Estas casillitas, por ejemplo. ¿No es cierto? Que alguna vez hemos visto que se utiliza. Bueno, realmente esto no vamos a utilizar este semestre. Lo que más vamos a utilizar son los botones, de hecho. Y los cuadros de textos, donde se insertan datos. Y uno más, el cuadro de lista, que es muy similar al cuadro de texto, pero tiene una funcionalidad diferente. Que eso lo vamos a ver después. Ahorita no quiero explicarles nada todavía, solo quiero que vean que se puede formar, no sé, como la vista de una pequeña ventana. ¿Ok? Y en esto vamos a poder, bueno, donde vamos a programar en realidad es en el botón. ¿Ok? Y cuando se presiona el botón, se va a ejecutar el programa que tú hayas programado. ¿Ok? Y este área de texto, por ejemplo, esta cuadro de lista, sirve para mostrar los datos más que nada. ¿Ok? Mm, Entonces, así se comienza un proyecto en Visual Basic. Lo único que he hecho es presionar Insert User Form y les va a salir esto. ¿Ok? Esta ventana, eh, por si acaso, la Listen lo llama como formulario. ¿Ok? Formulario, sí. Entonces van a ver algunas veces que la lista les va a decir en algunos ejercicios, diseñen el formulario y hagan su programa respectivo. Entonces a lo que se refiere con diseñar el formulario es crearse esta ventana, ¿cierto? Y decir, ok, necesito, por ejemplo, un cuadro de texto que me va a recibir el nombre del usuario, por ejemplo, y también necesito otro cuadro de texto, le voy a poner otra etiqueta, que el cuadro de texto que voy a poner aquí me va a recibir la contraseña, por ejemplo, ¿cierto? Como un inicio de sesión. Entonces, ¿dónde está el cuadro de texto? Aquí está, ¿no es cierto? Y este botón va a ser como el iniciar sesión, ¿no es cierto? Entonces, van a haber casos donde los problemas ustedes van a tener que resolverlo igual con una ventanita, ¿ok? Donde el usuario va a poder poner datos aquí, por ejemplo, o también se pueden mostrar datos aquí. Y bueno, a eso se refiere, bueno, se va a referir la Listen cuando diga diseña un formulario, ¿ok? A esto le llama formulario, a esta ventanita. Tal cual tienen que dibujar. Ahora, bueno, ahorita solo estamos viendo cómo se diseña una ventana de una aplicación, por ejemplo, ¿no? Pero ¿dónde codifico? Como les había dicho, nosotros donde vamos a poner nuestro código va a ser en el botón que nosotros pongamos en este formulario, ¿ok? Porque cuando yo presiono este botón, quiero que se ejecute el programa que yo he creado. Entonces, ¿cómo entro a programar este botón? Le hago doble clic. Bueno,
le hago doble clic y me aparece esto, ¿ok? Bueno, solo tendría que, esto no debería estar, solo tendría que aparecerme esto, ¿ok? Entonces le hago doble clic al botón y me aparece esto, y aquí adentro es donde comienzo a programar. Aquí creo, no sé, variables, doy instrucciones de leer, doy instrucciones de imprimir, utilizo estructuras repetitivas, estructuras condicionales, lo que hemos aprendido en pseudocódigo, ¿ok? Pero Visual Basic ya es un lenguaje netamente que la computadora sí entiende. En pseudocódigo hemos hecho todo con lápiz y papel, por así decirse, ¿no? Todo escrito. Nunca hemos visto que la computadora ejecute el pseudocódigo que nosotros creábamos, ¿no es cierto? Lo único que hacíamos era crear el pseudocódigo y hacer una prueba de escritorio y ahí verificábamos si estaba bien o mal, ¿no es cierto? En este caso, bueno, eso hacíamos porque el pseudocódigo tal cual, como les había dicho al inicio del semestre, no es un lenguaje de programación que la computadora lee. Pseudocódigo es la combinación de un lenguaje de computadora con la combinación de algoritmos en lenguaje natural. Cosa de que tanto la computadora como también nosotros entendamos lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Porque todo estaba en español, podríamos poner incluso las estructuras repetitivas, ¿no es cierto? El mientras, el para, la estructura condicional le poníamos un sí, ¿no es cierto? Casi todo estaba entre lenguaje natural y lenguaje de computadora. Ahora, como es un lenguaje de computadora, primero que nada, las instrucciones casi la mayoría son en inglés. ¿Okay? Eso no significa que tienen que saber inglés, no, no necesitan, solo es aprenderse algunas instrucciones y ya. ¿Ok? Pero ahora sí ya vamos a poder hacer un programa que sí va a poder leer la computadora y ejecutarlo. ¿Ok? Si hoy día hay tiempo, vamos a poder, por ejemplo, como que traducir algún programa que teníamos en pseudocódigo a Visual Basic. Y ahora sí lo vamos a poder ejecutar y vamos a poder ver cómo la computadora lo lee y lo ejecuta. ¿Ok? Pero, mientras tanto, no sabemos qué poner aquí. O sea, nosotros conocemos pseudocódigo, conocemos la estructura mientras, por ejemplo, ¿no es cierto? Mientras, no sé, 5 sea mayor a n, hacíamos algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, imprimir, imprimir n, ¿cierto? Y después poníamos fin mientras, ¿cierto? Pero esto está en pseudocódigo. Esto si yo quiero que la computadora lea me va a lanzar error, porque la computadora no conoce este lenguaje. ¿Ok? Esto no es un lenguaje de Visual Basic, esto es un pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, hay que aprender a hablar este lenguaje, que realmente no es nada difícil. Si nosotros ya conocemos el pseudocódigo, si ya sabemos pseudocódigo, entonces va a ser fácil también aprender Visual Basic. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer pseudocódigo, pero traducido a un lenguaje de computadora, que es Visual Basic en este caso. ¿Ok? Pero hasta aquí les he mostrado cómo se va a programar en Visual Basic y dónde y cómo. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar a ver las equivalencias que yo tengo aquí. ¿Ok? Pero hasta aquí ya, así siempre se va a programar en Visual Basic, por si acaso. Ustedes cuando, bueno, no sé cómo les va a pedir realicen sus ejercicios. No sé si les va a pedir foto o en hoja o tal vez que le manden este archivo. Pero lo normal es de que aquí hagan sus programas en Visual Basic, ¿ok? Entonces, antes de que entre a las equivalencias, ¿alguna consulta de esto? ¿Ok? Bueno, si no hay nada, bueno, tampoco es nada complicado. Sí. Dime. ¿Va a subir la clase a su canal de YouTube? Sí, estoy grabando, sí, estoy grabando. Lo voy a subir. Ah, ya, está bien, gracias, Auxi. No. Entonces, ya sabemos dónde programar en Visual Basic. Ahora lo que les decía, vamos a ver las equivalencias, ¿ok? De la que es su tarea, básicamente. Bueno, como les estaba diciendo, si sabemos pseudocódigo, sabemos Visual Basic, ¿ok? Todo lo que hemos aprendido en pseudocódigo lo vamos a aplicar en Visual Basic.
solo que con algunos cambios. Como les he dicho, es como si fuera un lenguaje diferente. Básicamente vas a tener que traducir lo que hacíamos en pseudocódigo a Visual Basic. ¿Ok? Y vamos a comenzar con lo más básico. Nosotros cuando creábamos una variable, cuando declarábamos una variable, teníamos que decir de qué tipo era esa variable, ¿no es cierto? Normalmente creábamos variables de tipo entero, a veces de tipo real. Creo que una vez hemos creado de tipo booleano, si no estoy mal. Y de tipo cadena también hemos usado alguna vez, ¿no es cierto? El que más utilizábamos era variables de tipo entero. Ahora, en Visual Basic, obviamente también se pueden crear variables, ¿ok? Y por lo tanto, también se tienen que especificar de qué tipo de dato van a ser esas variables, ¿ok? Solo que en Visual Basic ya no se le pone entero, real, booleano, cadena. Se les pone estos, que básicamente son en inglés, no todos. Entero es tal cual la traducción en inglés, integer, ¿ok? Real en Visual Basic es double, ¿ok? Tal cual, doble, como se escribe. Pero esto no es la traducción de real, por si acaso. La traducción de double en español es doble. Y tiene una historia de por qué a los reales se los representa con esta palabra, pero no vamos a entrar mucho en eso, ¿ok? Lo único que tienen que saber es que un real en Visual Basic se identifica con este tipo de dato, ¿ok? Un booleano en Visual Basic es boolean y una cadena en Visual Basic es una string, ¿ok? Creo que igual habíamos visto que hay otro tipo de dato que nunca hemos utilizado y no vamos a utilizar realmente, que es el carácter, que en Visual Basic es char. Pero no lo tomen mucho en cuenta esto porque, como les digo, no vamos a utilizar nunca. Los que vamos a utilizar son el integer, double, boolean y el string. ¿Ok? Entero, real, booleano y cadena. Entonces, cuando nosotros nos creemos una variable en Visual Basic, como lo hacíamos en pseudocódigo, ya no vamos a poner entero, real ni nada de eso. Vamos a poner sus equivalentes. ¿Ok? Esto es lo que entiende Visual Basic. Después les voy a mostrar cómo es la estructura de un programa en Visual Basic y ahí les voy a decir en qué parte va esto. ¿Ok? Después hemos hablado de la declaración de variables, ¿no? Que es básicamente la creación de una variable. En pseudocódigo lo hacíamos así, ¿no es cierto? Poníamos var, el nombre de las variables, dos puntos y el tipo de dato, ¿no es cierto? En Visual Basic se hace de esta manera. Ya no existe la palabra var, básicamente se sustituye por la palabra dim, ¿ok? Ya no está var. Y luego de dim se pone recién el nombre de la variable, ¿ok? Como lo hacíamos en pseudocódigo. Solo que en este caso en Visual Basic, una diferencia es de que ya no vamos a poder crear varias variables en una misma línea, ¿ok? Como lo hacíamos aquí, por ejemplo. X y Y lo creábamos en una misma línea y decíamos que los dos eran de tipo entero. En Visual Basic ya no se puede hacer eso, ¿ok? Si tú haces, digamos, dim x, y, haz integer en Visual Basic, no va a salir error, va a ejecutarse tu programa, pero va a funcionar mal, ¿ok? Bueno, no siempre, pero puede que sí te funcione mal. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros querramos crear varias variables en Visual Basic, vamos a crear una variable por línea. ¿Ok? Ya no vamos a poder hacer esto, por ejemplo. Entonces, esto, si quisiéramos hacerlo lo mismo en Visual Basic, tendríamos que hacerlo en dos líneas. Me creo una X y una Y. Y en vez de usar doble punto, se utiliza el as. ¿Ok? Que en español es como. ¿Ok? Entonces, como básicamente un poco traducido, estaríamos diciendo que estamos creando la variable x como integer, o sea, como entero. ¿Ok? Igual caso en el y en este caso estoy creando una variable res, que se llama res, como cadena, como string. ¿Ok? Entonces, de esta manera se crea o se declara variables en Visual Basic, que es lo que habíamos visto. Esto es la equivalencia en pseudocódigo, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Después está la instrucción leer, que es una de las primeras que hemos visto, que lo hacíamos así en pseudocódigo. En, en Visual Basic se traduce de esta manera, ¿ok? Aquí básicamente estamos haciendo una asignación, primero que nada, ¿ok?
¿ok? Ahorita vamos a ver cómo se hacen las asignaciones en Visual Basic. Pero si se dan cuenta y si ustedes recuerdan, cuando leíamos un dato del usuario, lo guardábamos en esta variable, ¿no es cierto? Que especificábamos al lado de la palabra leer. En este caso estamos haciendo lo mismo. Vamos a leer un dato del usuario y lo vamos a guardar en la variable n, en este caso, ¿no es cierto? Por eso pongo igual, en n vamos a guardar lo que vayamos a leer. Toda esta parte que dice input box, entre paréntesis, mensaje, este input box llegaría a ser, bueno, en español está traducido como caja de entrada, sería la traducción en español. Y llegaría a ser tal cual como les había mostrado en pseudocódigo, cuando se usa la instrucción leer, aparece una cajita donde hay un área de texto donde el usuario pone un dato, ¿no es cierto? Entonces, esa cajita que aparece en la pantalla se llama input box. Entonces, básicamente en esta instrucción estamos diciendo que ese input box aparezca, ¿ok? Y dentro de estos paréntesis se pone un mensaje que quiero que aparezca en ese input box, ¿ok? Y lo que yo lea en ese input box, lo que el usuario ponga en ese input box, se va a guardar en la variable n. Igualito que hacía la instrucción leer en pseudocódigo. Y eso podemos hacer la prueba. Pues vamos a ir a pseudocódigo, por ejemplo. Y yo voy a hacer esa instrucción. Bueno, primero me voy a crear una variable, n. Entonces, dim n as integer. ¿Ok? Ahí está. Y luego voy a hacer la instrucción n va a ser igual a input box y entre paréntesis un mensaje. Y como les había dicho, este mensaje va a aparecer en ese input box. Este mensaje es una cadena, por si acaso. Y es por eso que siempre el mensaje que tú vayas a poner aquí tiene que estar entre comillas dobles. ¿Ok? Como en pseudocódigo, las cadenas se ponían dentro de comillas dobles, aquí igual. ¿Ok? El mensaje que recibe un input box es una cadena. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a poner ingrese un número, por ejemplo. Ese mensaje va a aparecer en el input box. ¿Y qué es un input box? Vamos a ejecutar este programa pequeño que acabo de hacer. ¿Cómo ejecuto el programa que acabo de hacer? Vengo aquí a este botón que dice ejecutar, que es el símbolo de play, básicamente. Hago clic y comienza a ejecutarse, ¿no es cierto? Aquí está el formulario que me he creado, la ventana que me he creado, ¿no es cierto? Presiono el botón donde he hecho el programa y se va a ejecutar el programa que he hecho, que básicamente es este, ¿no es cierto? Y aquí está, este es el input box. Si se dan cuenta, aquí el usuario puede poner cualquier dato. Puede poner letras o un número. En este caso sí o sí tiene que poner un número. ¿Ok? Porque n es un integer, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser un número, porque si no me va a salir error. ¿Ok? Y aquí me aparece el mensaje que yo le he especificado que tenga cuando aparezca este input box, ¿no es cierto? He puesto input box y entre paréntesis el mensaje. Ingreso un número y aquí me aparece. Ingreso un número. ¿Ok? Entonces, esto es el input box, esta cajita donde el usuario va a poner un dato, a eso se le llama input box. Y lo que estoy haciendo aquí es llamar a ese input box que aparezca con este mensaje. Y el dato que el usuario vaya a poner aquí, por ejemplo 5, pongo aceptar, se va a guardar en mi variable n. Entonces, ahorita n, ¿cuánto vale? Vale 5. ¿Ok? Lo mismo que hacía en la instrucción leer en pseudocódigo, básicamente. Lo mismo. ¿Ok? Teníamos otra instrucción que era el imprimir, ¿no es cierto? Y imprimíamos, tanto podría ser una variable o también podría ser un valor concreto, una cadena o un número o un real. ¿Ok? Es más fácil su traducción bueno, no más fácil, sino que no es tan compleja como el leer, por ejemplo, la traducción del imprimir en Visual Basic. En Visual Basic, el imprimir es esto. Se pone MSG Box, tal cual, y entre paréntesis lo que quieres que aparezca, lo que quieres que imprima. ¿Ok? Aquí no poníamos entre paréntesis. Bueno, no sé si la Listen lo ponía, pero normalmente yo no lo hacía. ¿Ok? Y que yo sepa, no lo hacía tampoco la Listen. Pero es muy similar. En vez de imprimir, solo se pone MSG Box y entre paréntesis se pone lo que tú quieres imprimir y listo. ¿No es cierto? Y eso podemos hacer la prueba. Por ejemplo, bueno, esto tengo que... Por si acaso, cuando ustedes ejecuten un programa, no lo van a poder modificar. Si se fijan, no me está dejando modificar. Hasta que ustedes
terminen de ejecutar este pequeño programa que se han creado. O sea, tienen que hacer clic aquí, que se cierre la ventana que han creado. ¿Ok? Entro otra vez al programa y aquí está. Vamos a utilizar el imprimir, que es MSG Box. ¿Ok? Y entre paréntesis lo que quiero imprimir. En este caso voy a imprimir el número que he leído. ¿Ok? Se llama MSG Box porque MSG es la abreviación de mensaje en inglés y box es caja. Entonces sería como que caja de mensaje o algo así, la traducción a español. Entonces es muy similar a esta, al input box, ¿ok? Solo que aquí ya no recibe datos, simplemente los muestra. Y eso lo vamos a ver ahorita. Ejecutamos, presiono el botón donde está mi programa, voy a insertar un número, por ejemplo 100, aceptar y aquí está. Este es el MSG Box. Este es el imprimir de Visual Basic. ¿Ok? Entonces aquí ya me aparece lo que quiero imprimir. En este caso estoy imprimiendo la variable n. ¿No es cierto? Que en la variable n había guardado el dato 100, que es lo que he leído, ¿verdad? Y aquí está. Puedo volver a ejecutar. En este caso voy a guardar en n 90. Se imprime 90. Vamos a ver qué pasa si yo... Bueno, habíamos visto que n lo había creado como un entero, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo pongo esto? Me sale un error. Me dice no coinciden los tipos. Y es verdad, ¿no es cierto? No coincide. ¿Por qué? Porque yo en n estaba guardando la palabra hola, que eso es una cadena. Pero n yo lo he creado diciendo que es un entero. Entonces no coincide, está mal. Si he dicho que va a ser un entero, entonces tengo que guardar un entero ahí. Y si se fijan, la computadora no ha podido ejecutar el programa. Ha salido error. ¿No es cierto? Entonces hay que respetar mucho los tipos de datos. ¿Ok? Aunque ya estamos acostumbrados porque en pseudocódigo básicamente hacíamos eso, ¿no es cierto? Solo que ahora ya podemos evidenciar de que no se puede hacer, ¿no es cierto? En pseudocódigo simplemente era, yo les decía no se puede y ya, ¿no es cierto? Porque la computadora no lo va a leer. Pero ahora sí se puede evidenciar, ¿no es cierto? Entonces, este es imprimir, este es leer, ¿ok? Hasta ya tenemos dos instrucciones. Teníamos, ¿dónde está? Había una instrucción más que era la más importante, que era la asignación, ¿verdad? La asignación de variables. ¿Qué era asignar? Era guardar un dato dentro de una variable. ¿No es cierto? Y en pseudocódigo lo hacíamos así. En Visual Basic lo único que se cambia es la flechita por un igual. ¿Ok? Entonces aquí estoy haciendo lo mismo, solo que aquí en pseudocódigo y aquí en Visual Basic. ¿Ok? Y si se dan cuenta aquí, el leer, como les decía, es una asignación en realidad. ¿No es cierto? Yo solo llamo al input box para que aparezca y lo que reciba ese input box del usuario se va a asignar a la variable n. ¿No es cierto? Aquí igual, esto es asignación, tal cual estoy guardando el dato 5 a n. Entonces, hagamos un ejemplo. Digamos que yo leo un dato, ¿no es cierto? Aquí estoy leyendo un dato y después voy a decir que n va a ser igual a, no sé, a 33, por ejemplo. Entonces, ¿qué se va a imprimir? Si yo, digamos, digo que voy a poner el dato 40, ¿qué se va a imprimir? Se imprime 33. ¿Por qué? Porque he leído 40, ¿no es cierto? He guardado 40 en n, pero luego lo he sustituido por 33 y eso es lo que se muestra. ¿No es cierto? Entonces, ahí está. He utilizado la asignación básicamente para sustituir el valor anterior que tenía n. Y también podría darle un valor inicial. Tal vez yo no quiero leer un número, tal vez yo ya sé qué valor va a tener ese número. Entonces, digamos que ya no quiero leer y voy a decir, ok, n va a ser igual a 33, ejecuto, ahí está, 33, ¿no es cierto? Bueno, básicamente esas eran las tres instrucciones que teníamos en pseudocódigo, ¿no es cierto? Por si acaso una instrucción es diferente a una estructura. Teníamos las estructuras condicionales y repetitivas, ¿verdad? Pero esas no son el sí, el mientras, el para, esas no son instrucciones, son estructuras, ¿ok? Las únicas instrucciones que existen o que hemos aprendido por lo menos era el leer, el imprimir y el asignar. Y lo demás eran puras estructuras. Estructura condicional simple, doble, anidada, múltiple, estructura repetitiva mientras y para. Ah, y también hemos aprendido subprogramas, ¿no? Funciones y procedimientos. Pero eso igual son estructuras, básicamente. ¿Ok?
Hasta ahora creo que nada de otro mundo, ¿no es cierto? Todo lo que habíamos visto en pseudocódigo, ahorita estamos viendo cómo se hace en Visual Basic. Y en realidad así va a ser todo. Vamos a ver algunas cosas nuevas en Visual Basic, pero eso lo vamos a ver después. Esos eh, son temas. Por ejemplo, después de ver esto, vamos a ver vectores, que es un tema que es algo que no hemos visto en pseudocódigo y lo vamos a ver directamente en Visual Basic. Luego vamos a ver matrices, luego vamos a ver cadenas y por último archivos. Básicamente el segundo parcial, todo lo que implica el segundo parcial, solo son 4 temas. Vectores, matrices, cadenas y archivos. Y nada más. ¿Ok? Ya hemos visto las instrucciones. Después las operaciones aritméticas, las principales, que son la suma, la resta, la división y la multiplicación, siguen siendo lo mismo. ¿Ok? Siguen siendo lo mismo. Por ejemplo, yo aquí voy a poner, no sé, puedo leer dos números y los voy a sumar, por ejemplo. Input box. Y aquí voy a poner, crece el primer número. Y n va a ser igual a input box igual. Voy a leer dos números. Ingrese el segundo número, por ejemplo. Entonces voy a leer dos números. Y luego, aquí por si acaso igual se utiliza la sangría, ¿no? El espaciado del inicio. Estoy leyendo dos números y los voy a sumar y los voy a mostrar. Voy a crear una variable respuesta que va a ser igual a n más m. Y lo que voy a mostrar va a ser respuesta. Tengo que crear las variables dim m as integer, dim respuesta, que también es un integer. Okay, ahorita básicamente he hecho un programa sencillo que lo único que hace es sumar dos números. ¿No es cierto? Leo el número 1, leo el número 2, lo sumo, eso lo guardo en la variable respuesta y la variable respuesta lo muestro, lo imprimo. ¿No es cierto? Hago así, ingrese el primer número, por ejemplo 5, ingrese el segundo número 2, el resultado es 7. ¿No es cierto? Entonces las operaciones aritméticas son básicamente lo mismo. Se podría hacer multiplicación igual, división. Bueno, no habría problema de esas operaciones aritméticas porque los tenemos en el teclado, ¿no es cierto? División, multiplicación, resta, se puede hacer tranquilamente. Los operadores nuevos que nosotros habíamos aprendido en pseudocódigo eran por lo menos el módulo, la división entera y solo una vez hemos utilizado la raíz cuadrada, si recuerdan era al principio, ¿no? Del semestre, que no creo que lo vuelvan a utilizar, la verdad. Pero por si acaso, ¿ok? El módulo, ¿cómo se hace en Visual Basic? Tal cual, módulo, ¿ok? Con mayúscula. Aunque si lo hacen con minúscula, se los autocorrige Visual Basic. Si se dan cuenta, yo he escrito con minúscula y me lo ha autocorregido. ¿Ok? Después, la división entera se la hace así. Esta no es una división normal, o sea, no estoy haciendo esto. Esa es una división con decimales, ¿no es cierto? Habíamos visto cuál es la diferencia entre división entera y con decimales. Esta es una división con decimales, la normal, la que nosotros conocemos de toda la vida. La división entera es así, por si acaso, al revés. ¿Ok? Es el otro, se llama backslash. ¿Ok? Este es el símbolo de división entera. Cuando ustedes quieren hacer una división entera, es así. ¿Ok? La raíz cuadrada, que no creo que lo utilicen nunca, pero por si acaso, habíamos visto en pseudocódigo que se hacía así, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 4, por ejemplo, era SQRT. En Visual Basic es SQR, nada más. No se pone la T y entre paréntesis. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, SQR, raíz cuadrada de, no sé, 16, por ejemplo. Entonces no voy a necesitar leer esto. Voy a necesitar leer esto. Es más. ¿Cómo? Ahorita estoy programando, ¿no es cierto? ¿Cómo vuelvo a mi formulario? ¿Cómo vuelvo a la ventanita? Vengo aquí, en esta tabla, en esta columna, por así decirse. Aquí dice User Form 1. Hago doble clic y vuelvo.
¿ok? Si se dan cuenta, esto no estoy utilizando para nada, lo puedo quitar. ¿Ok? Lo único que estoy utilizando es el botón donde está mi programa, ¿no es cierto? Y aquí ya me creo un input box que es para leer o un MSG box que es para imprimir. ¿Ok? En este caso, solo quiero que vean que sirve la raíz cuadrada. Sería 4 resultados, ¿no es cierto? Vamos a ejecutar 4, ¿verdad? De, no sé, 36. 6. ¿Ok? Entonces, así se hace raíz cuadrada, que no creo que lo utilicen nunca, pero por si acaso. Algo que es más probable de que utilicen es la potenciación, que creo que en pseudocódigo no lo habíamos visto, pero la potenciación se hace así, ¿ok? Con este símbolo que existe eso en el teclado. Depende del teclado que tengan. Por ejemplo, en el mío está casi al lado del Enter, del botón del Enter, pero no es tal cual un botón. Tengo que hacer, a ver, para hacer eso tendría que hacer, a ver, vamos a volver a lo que estaba antes. Aquí. Leo N, leo M, y yo quiero hacer la potenciación de N a la M. Entonces sería N, y aquí es este símbolo a la M. ¿Ok? Que yo tenía que presionar Alt y llave. ¿Ok? Pero es este símbolo el que representa la potenciación. En este caso vamos a elevar, bueno, vamos a elevar N a la M. Vamos a hacer la prueba. Voy a leer un N, por ejemplo, voy a elevar 3 al cubo, por ejemplo, 27. ¿Ok? La potenciación se hace así y bueno, se puede hacer muchos más, hay muchos más operadores realmente. Se puede hacer, por ejemplo, se puede sacar coseno, se puede sacar seno, se puede sacar valor absoluto y todas esas cosas se pueden sacar. Pero como realmente no los vamos a utilizar, entonces no es necesario verlo cómo se hace en Visual Basic. ¿Ok? Los que más van a utilizar, que incluso no creo que ni siquiera utilicen la raíz cuadrada, tal vez para alguna fórmula, si es que es necesario, pero estos son los que más van a utilizar. ¿Ok? Y las operaciones que ya les he mostrado, las más comunes, suma, resta, multiplicación y división, división normal. ¿Ok? Y bueno, hasta ahí la primera parte. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Todo claro? Bueno, parece que sí. Ahora, bueno, ya hemos visto que ya hemos visto las instrucciones traducidas a Visual Basic, las variables también, declaración, las operaciones, los tipos de datos. Lo único que nos faltaría ver son las estructuras que hemos aprendido, ¿no es cierto? Las condicionales y las repetitivas. ¿Ok? Que obviamente aquí también existen. También se utiliza la condicional simple, también se utiliza la condicional doble, la múltiple también, el para, el mientras también se utiliza. Subprogramas también se puede hacer aquí, se puede hacer funciones, se puede hacer procedimientos. Todo eso vamos a ver ahorita, ¿ok? Pero vamos a comenzar por lo más simple, ¿no es cierto? Por lo primero que hemos aprendido de estructuras, que era la condicional simple, que lo hacíamos así, ¿no es cierto? Si se cumple esta condición, entonces ejecutábamos este cuerpo, ¿sí? Y después se salía, ¿cierto? Si no se cumplía esta condición, directamente afuera, ¿verdad? Eh, la forma en que se hace en Visual Basic es así. Se pone if, que es tal cual, la traducción decía inglés. If, luego se pone una condición, then, que también es la traducción de entonces, por si acaso, y listo. Ese es el encabezado. Aquí se pone el bloque de instrucciones que puede ser leer, imprimir, declaración de variables, o perdón, asignación de variables. Puede haber otra estructura aquí adentro. Y el final es en if. ¿Ok? Si se dan cuenta es lo mismo traducido en inglés. Lo mismo. Y se puede utilizar aquí en Visual Basic, por si acaso. If no sé, n es menor que m, por ejemplo, then, aquí se pone un bloque de instrucciones, end if. ¿Ok? Aquí está, una condicional simple. Luego, hemos visto las condicionales dobles, que era solo una pequeña modificación de una condicional simple, ¿no es cierto? Tenía dos bloques de instrucciones, y si la condición era verdadera, entraba al primer bloque, y si es falso, entra al segundo. También existe en Visual Basic, y es
es lo mismo traducido al inglés. If, condición, then, ¿no es cierto? Que habíamos visto que es la traducción del encabezado. Y el else, tal cual es la traducción del si no. Y luego end if. Igual tiene dos bloques, si se dan cuenta. Entonces aquí, si digamos quiero tener una condicional doble, es else. Pues bueno, ya está aquí mi encabezado, ¿no es cierto? Si n es menor que m, por ejemplo, entonces hacíamos esto. Y si no, hay un segundo bloque. Y después está el end if. ¿No es cierto? Una condicional doble. Luego habíamos visto, bueno, habíamos visto las anidadas, ¿verdad? Pero no creo que no es necesario ponerlo aquí, porque, bueno, si ya sabemos que es una condicional simple y que es una condicional doble, una anidada no hay necesidad de explicarlo, ¿no? Es poner otro if aquí adentro. If m es igual a 0, por ejemplo. Y end if. ¿No? Obviamente aquí yo no estoy poniendo sus cuerpos, las instrucciones, pero de que tiene que tener. Después vamos a ver algunas cosas, algunos ejercicios, ¿no? Como les he dicho, vamos a pasar de pseudocódigo a Visual Basic. Una estructura más, la última que habíamos visto de las condicionales es la condicional múltiple, que era de esta forma, ¿no es cierto? Donde se evaluaba, se veía qué valor tenía una variable en el encabezado. Y luego esa variable, ese valor, se comparaba con los casos que tenía en su cuerpo, ¿no es cierto? Si esta variable era igual al caso 1, se ejecutaba el bloque de instrucciones de ese caso. Si esta variable era igual al caso 2, se ejecutaba el bloque de instrucciones de este caso 2, ¿no es cierto? Y así íbamos comparando hasta que haya una igualdad. Y en el caso de que no habría una igualdad, había un caso especial, ¿no es cierto?, que también tenía su bloque de instrucciones. Igual existe eso en Visual Basic, que es muy similar. ¿Ok? Solo que esta vez ya no es tan simple como traducirlo a inglés. Se aumenta unas pequeñas cosas, por ejemplo, caso variable a case variable, ¿no es cierto? Caso en inglés es case. Solo que en Visual Basic se aumenta una palabra más por delante, que es el select. ¿Ok? Pero después el encabezado es igual. Y los casos es muy similar. Se pone case y el valor por el cual tú quieres hacer esa igualdad, ¿no? Si digamos aquí digo case 1, entonces voy a preguntar si la variable es igual a 1. Si aquí digo case hola, por ejemplo, entonces voy a preguntar si la variable es igual a hola. Pero siempre tiene que estar la palabra case. ¿Ok? Entonces, esto lo haríamos así. Select, case y una variable, m, por ejemplo. En el caso de que m sea igual a 1, por ejemplo, y aquí, por si acaso, no se pone los dos puntos, ¿ok? Y las instrucciones comienzan una fila debajo de donde está ese caso, por así decirse. Entonces, aquí pongo, en el caso de que m sea 1, o bueno, para que 5, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, digamos, no sé, voy a imprimir msgbox. Voy a imprimir, el número es 5, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí me he equivocado. Listo. En el caso de que el número sea 10, entonces voy a imprimir msgbox. El número es 10, ¿no es cierto? Y en el caso de que no coincida con ninguno de los casos especificados, se entraba al caso especial, ¿no es cierto? Que también existe en Visual Basic, que es case else. ¿Ok? Entonces, si no, case else, en el caso de que no coincida con ninguno de los casos anteriores, voy a poner un mensaje, no sé, msgbox no coincide con ninguno, por ejemplo. ¿Ok? Y también tiene su final, que en vez de fin caso es end select. ¿Ok? Entonces, end select. Listo. ¿Ok? Entonces ya me he creado, así se crea una condicional múltiple. ¿Ok? Y bueno, ahorita no vamos a hacer la prueba porque mi programa está todo un desastre. Tengo if
que no tienen nada dentro, entonces no se va a ejecutar nada básicamente. Pero después vamos a ver ejemplos más concretos donde sí vamos a ejecutar y van a resolver problemas en concreto. ¿Ok? Hasta aquí las condicionales. Ahora vamos a entrar a las estructuras repetitivas. ¿No es cierto? Que nosotros habíamos aprendido primero el mientras, ¿verdad? Que era de esta forma. Era muy similar a la condicional simple, les había dicho, ¿no es cierto? Solo que funcionaba un poco diferente. Cuando se leía sus bloques de instrucciones, cuando se terminaba de leer, en vez de irse al final, volvía al encabezado, ¿no es cierto? Igual funciona en Visual Basic, no cambia nada. Y esta es la estructura de un mientras en Visual Basic. El encabezado tal cual es una traducción, ¿ok? While en español es mientras. Luego viene una condición cualquiera, un bloque de instrucciones, y este went no es una traducción a inglés. En realidad, este went, no sé si existe esta palabra en inglés realmente. Pero si existiera, no significaría fin mientras. Es una abreviación en realidad. En esto traducido a inglés sería end while, por ejemplo. Pero así no lo dice. Para terminar un mientras en Visual Basic se pone when. ¿Ok? Es como el W de while y el end de final. ¿Ok? Entonces de esta manera se termina un while. No es como un if, ¿no es cierto? Que se ponía end if. Aquí no se pone end while, se pone when. No sé por qué, el que ha creado el lenguaje tendrá su motivo, pero lo puso así, porque quiso. ¿Ok? Ese es el lenguaje, hay que seguir sus reglas en realidad. Entonces, lo que aquí, vamos a verlo en Visual Basic. El mientras sería el while, luego viene una condición, se pone un bloque de instrucciones y después se pone when, ¿no es cierto? No se pone end while. ¿Ok? Vamos a ver si me lo permite. Voy a poner end while, ¿no? Siguiendo la lógica del if. Y directamente ni siquiera lo he ejecutado y ya me sale error. Error de compilación. Se esperaba if o select o sub o function o property o type o with o enum en el fin de la instrucción. Entonces me está saliendo un error. No existe el end while. Directamente es el went. ¿Ok? Y ahora no pasa nada. Para terminar un while es un went. O sea, para terminar una estructura repetitiva mientras se utiliza el went. ¿Ok? Luego está el para, que era el que tenía una estructura un poco rara, ¿no es cierto? Si recuerdan. Tenía como tres partes su encabezado. Tenía una primera instrucción, luego venía una condición y luego tenía su segunda instrucción al final, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionaba esta estructura? La primera vez que entrábamos a esta estructura, se ejecutaba la primera instrucción y luego se preguntaba la condición, ¿no es cierto? Y de ahí directamente nos entrábamos al cuerpo. Y a partir de la segunda, tercera y para arriba, se leía la última instrucción y luego se preguntaba la condición y la primera ya ni la tocábamos, ¿no es cierto? Y esto se hacía hasta que esta condición no se cumpla y cuando ya no se cumplía se salía, ¿verdad? Igual funciona en Visual Basic, solo que ahora sí se modifica un poco la estructura, ¿ok? El para es así en Visual Basic. Se pone por delante siempre, es la traducción de la palabra para, por si acaso. Luego, sin paréntesis, se pone directamente la primera instrucción, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, esta instrucción es una asignación. ¿Cómo se hacía la asignación en Visual Basic? Así, ¿verdad? Con el igual, ¿no es cierto? Pero luego, para la condición y para la segunda instrucción, ya no se lo hace tal cual en Visual Basic, como está aquí, sino por ejemplo, aquí decíamos que íbamos a ir hasta n, ¿no es cierto? Aquí i iba a aumentar de 1 en 1 hasta llegar a n. Entonces aquí se hace así. Se pone to y se dice hasta qué variable voy a llegar. En este caso hasta n, ¿no es cierto? ¿Y de cuánto en cuánto? Aquí sumábamos de 1 en 1, ¿verdad? Entonces se pone step 1. ¿Ok? Ya no se pone esta instrucción, si se dan cuenta. Este step 1 representa toda esta instrucción, que va a ir de uno en uno. Step en español significa paso,
¿ok? Entonces va a ir de un paso en uno. Podría traducirse, ¿cierto? De uno en uno, ¿ok? Y si lo traducimos todo esto en español, sería para la variable i, que va a comenzar en 0, hasta n, este tú está funcionando como la palabra hasta, vamos a ir de uno en uno, de pasos de uno en uno, ¿no es cierto? Entonces básicamente estoy haciendo el para así. Vamos a comenzar en i, que va a ser 0, va a ir hasta n, ¿no es cierto? Su n, de uno en uno, en pasos de uno en uno. Si aquí pusiera 2, va a ir de 2 en 2. Si aquí pongo menos 1, va a ir de menos 1 en menos 1. ¿Ok? Y se pone el bloque de instrucciones y su final igual es un poco peculiar. No es un end for, es un next i. ¿Ok? Ni siquiera se asemeja al went, ni al end select, ni al end if. ¿No es cierto? Su final es next i. ¿Por qué es next i? Porque aquí estoy diciendo que vaya al siguiente i. ¿Cuál va a ser el siguiente i? Más 1. Entonces va a volver al encabezado. ¿Ok? No es necesario que sepan por qué es next i. Lo único que tienen que saber es que un for se termina con next i. En este caso es i porque la variable que está aquí se llama i. Si la variable aquí se llamaría edad, aquí también tendría que estar edad. Si aquí se llama x, la variable, aquí también tendría que llamarse x. ¿Ok? El final depende de la variable que está en su encabezado. ¿Ok? Tiene que tener el mismo nombre de esta variable. Si tiene uno diferente, está mal. ¿Ok? Nos vamos a crear un for. Aquí. Aquí les voy a poner la edad, no sé. Bueno, la variable. Le pondremos un nombre largo, digamos. Juanito. Quiero que sea mi variable. Va a comenzar en 0. Puede comenzar en cualquier número en realidad. No siempre tiene que comenzar en 0. Ustedes ya saben eso. Digamos que va a comenzar en 10. Va a ir hasta m. Aquí también podría ser un número concreto. Hasta 100 también podría ponerlo. Pero en este caso voy a poner hasta m. De cuánto en cuánto, le voy a decir que vaya de 3 en 3, por ejemplo. Ahí está. Y pongo un bloque de instrucciones. Y el final es next. Como mi variable del encabezado se llama Juanito, entonces next Juanito. ¿Ok? Ahí está bien. Si yo le pusiera otro nombre, por ejemplo, i, como estaba en mi ejemplo, esto estaría mal. Ahorita no me da error, pero la cosa va a ser cuando se ejecute. Bueno, ahorita no va a ejecutar nada porque, bueno, no he puesto ningún bloque de instrucciones. ¿Ok? Pero cuando estemos viendo con ejercicios más concretos, ahí podemos hacer la prueba y van a ver que va a salir error. ¿Ok? Esto estaría mal. Tiene que estar tal cual el mismo nombre que está en el encabezado. ¿Ok? Aquí, como les he dicho, esto depende. Puede comenzar incluso en un número negativo. Bueno, ustedes ya saben cómo funciona el for, ¿no es cierto? Aquí puedo ir hasta un número menor que el que he creado, menos 10, por ejemplo. Por lo tanto, aquí tendría que ir de menos 1 o desde menos 2 en menos 2, pero tendría que ir restando. Menos 1, por ejemplo. Y todo eso es válido. ¿Ok? Esto ya depende de qué quieran hacer ustedes. ¿Ok? Tenemos tiempo, sí, hora. Bueno, hasta aquí ya serían todas las estructuras de control, las condicionales y las repetitivas. ¿Ok? Ahora lo único que nos faltaría ver son lo último que hemos visto en pseudocódigo, que eran subprogramas, funciones y procedimientos. ¿No es cierto? Que básicamente eran como hacer otro pseudocódigo más pequeño que ayudaban al pseudocódigo principal a hacer una tarea, un problema, para resolver un problema. ¿No es cierto? También se puede hacer en Visual Basic. Por ejemplo, las funciones se hace de esta manera. Bueno, no mentira, esto es en pseudocódigo. Si ustedes recuerdan, se ponía un tipo de retorno. En este caso estoy tomando el ejemplo de un entero. Luego se ponía la palabra función, luego el nombre de esa función y luego entre paréntesis sus argumentos, sus parámetros, ¿no es cierto? Luego dentro del cuerpo venía un bloque de instrucciones y como esta es una función, ¿cuál era la diferencia entre un procedimiento y una función? Que el procedimiento solo ejecutaba un bloque de instrucciones y listo, ¿no es cierto? Pero una función devolvía algo. Aparte de ejecutar un bloque de instrucciones, al final devolvía un resultado, ¿cierto? Entonces,
poníamos la instrucción devolver y el resultado que queríamos devolver. Y al final poníamos fin función, ¿no es cierto? En Visual Basic se hace de esta manera, a partir de aquí, ¿ok? Se pone primero la palabra función en inglés, function, luego se pone el nombre de la función, luego, entre paréntesis, se pone sus argumentos, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, al igual que cuando declaramos variables, ya no se utiliza doble punto, se utiliza la palabra as, ¿ok? Y luego, después de los argumentos, recién se pone el tipo de retorno, o sea, lo que vamos a devolver, ¿no es cierto? Lo que prometemos que vamos a devolver. Como esta es una función, sí o sí tiene que devolver algo. Entonces, lo especificábamos que tenía que devolver, ¿no es cierto? En este caso, igual se especifica. Solo que la diferencia es de que en pseudocódigo se ponía primero eso, y aquí es lo último. ¿Ok? Y se pone después de un as. Después de los argumentos se pone as y luego lo que va a devolver. ¿Ok? Luego abajo está su bloque de instrucciones, se pueden crear variables, estructuras, ustedes ya saben que es una función. ¿Y cómo es la instrucción devolver en Visual Basic? Nosotros lo hacemos así en pseudocódigo. En Visual Basic se pone el nombre de la función. Si esta función es, digamos, se llama espar, ¿no es cierto? Que creo que hemos hecho una función así. Entonces aquí tendría que poner espar. Después pongo igual y el valor que quiero retornar. ¿Ok? Entonces aquí tiene que ir el nombre que yo le he puesto a la función, igual y el valor que quiero retornar. En este caso, en. ¿Ok? Y luego se pone en function, ¿no? Para indicar que ahí termina la función. ¿Ok? Entonces, para crear una función, por si acaso, ya no se lo crea aquí dentro de donde he estado creando estructuras y variables, ¿no es cierto? Esto sería como mi pseudocódigo principal. ¿Ok? Y si ustedes se acuerdan, las funciones y los procedimientos los creábamos debajo del pseudocódigo principal. Eso significa debajo de esto. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner, si me quiero crear una función, pongo function, está escrito, digamos, spar, que se llame la función, o es primo, o cualquier cosa. Y luego vienen sus argumentos, ¿no es cierto? Voy a decir que voy a recibir, por ejemplo, un número, que va a ser un entero, integer. ¿Y qué va a retornar esta función? Si va a ser una función que me va a verificar si este número es par, me debería decir sí o no. ¿No es cierto? Yo le voy a preguntar a esta función, ¿este número es par? Y esta función me tiene que devolver sí o no. Entonces, lo que me va a devolver es un booleano. ¿No es cierto? Entonces, as boolean. Y listo. Y si se fijan, he hecho enter y me lo ha autocompletado esta función. Directamente me lo ha puesto el end function, ¿no? Y aquí adentro ya tendría que comenzar a escribir su código respectivo. ¿Ok? Así se crea. E incluso lo separa de su pseudocódigo principal. Si se dan cuenta, aquí se ha puesto una línea para indicar que hasta aquí es el pseudocódigo principal. O por lo menos, no sé, no necesariamente el pseudocódigo principal, sino este es el código del botón que yo he creado en mi formulario, ¿no es cierto? De este botón. Si yo hago doble clic aquí, este es su código, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a crear una función aparte, lo va a dividir con una línea. Porque esto es aparte que esto. ¿Ok? Ahí está la función. Y por último sería el procedimiento, ¿no es cierto? Al procedimiento, bueno, había una forma de llamar ese procedimiento, ahorita lo vamos a ver, que se hacía así en pseudocódigo, ¿no es cierto? Para llamar a un procedimiento, se ponía llamar barra baja a y el nombre de ese procedimiento. Y bueno, sus argumentos más venían, ¿no es cierto? Y para crear ese procedimiento se hacía de esta manera, ¿no es cierto? Se ponía procedimiento, el nombre del procedimiento y sus argumentos. Y aquí su bloque de instrucciones y su final después. En Visual Basic también existe un procedimiento o los procedimientos, pero se crea de esta manera. Bueno, aquí no han casado. Aquí está. Así se llama un procedimiento desde un código principal, podría llamarse, o desde algún lado. Se dice call y el nombre del procedimiento. Y obviamente aquí, si tiene argumentos, se le pone, ¿no? Y luego, para crear ese procedimiento, se pone sub, en vez de procedimiento, se pone sub, el nombre y sus argumentos. Este sí casi no cambia nada. En vez de poner procedimiento, como se decía en pseudocódigo, solo se pone sub.
Y luego el nombre. Luego argumentos, argumentos. En los argumentos ya no se utiliza el doble punto, ¿verdad? Se utiliza el as. Y listo. Luego el bloque de instrucciones y el end, el final del procedimiento, que es end sub. ¿Ok? Entonces, igual me puedo crear un procedimiento. Sub, no sé, imprimir, no. Mostrar números que se llame, por ejemplo. Luego sus argumentos. En este caso no le voy a poner ninguno y listo. Y me lo autocompleta. ¿Ok? En sub. ¿Verdad? Lo autocompleta. En este caso no tengo que especificar un tipo de retorno. ¿Por qué? Porque los procedimientos no te devuelven nada. Solo ejecutan un bloque de instrucciones y listo. No devuelven nada. ¿Cierto? En cambio aquí sí te tienen que devolver. Aquí debería haber, la última instrucción debería ser spar, va a ser igual a verdad o falso, ¿no es cierto? Dependiendo de qué hagamos. Supongamos que es falso por algún caso. ¿Cierto? Y listo. Y bueno, ya hemos visto procedimientos y no hay nada más. Básicamente esta es su tarea. Ver las equivalencias de pseudocódigo en Visual Basic, que ya lo hemos hecho. ¿Ok? Ahora, aquí no he hecho ningún programa por si acaso. Aquí solo he escrito las estructuras, ¿no es cierto? Las equivalencias. No he hecho algo con sentido, no estoy resolviendo ningún problema, solo estoy escribiendo por escribir. ¿Ok? Obviamente esto no van a hacer ustedes. Al igual que en pseudocódigo, esto nos va a ayudar a resolver problemas. Vamos a hacer, en vez ahora de hacer pseudocódigo, vamos a hacer directamente Visual Basic. ¿Cierto? Nosotros para resolver un problema hacíamos un análisis, luego hacíamos el pseudocódigo y por último hacíamos la prueba de escritorio, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se realicen. Yo igual les di un algoritmo para resolver problemas, ¿no es cierto? Leer el problema, luego pensar cómo resolver, luego ordenar las ideas y por último era implementar el pseudocódigo. Ese algoritmo, si quieren, pueden seguir utilizándolo y va a funcionar. La única diferencia es que el último paso, en vez de hacer el pseudocódigo, sería hacer el código en Visual Basic. Ese sería el único paso. Entonces, en este caso, ya no sería bueno de que ustedes resuelvan los problemas en pseudocódigo. ¿Ok? Tal vez ahorita las primeras clases puede ser y lo traducen, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita, por ejemplo? Vamos a ver un caso. No sé, ¿dónde había ejemplos interesantes? Repetitivas. Ahí había buenos ejemplos, pero a ver, vamos a chequear. Por ejemplo, este algoritmo hicimos, ¿no es cierto? Verificar si un número es primo. Y aquí estaban mis 4 pasos, bueno, que yo les había dado. Aquí lo único que cambiaría es, en vez de hacer el pseudocódigo, sería hacer el código en Visual Basic. Después los anteriores igual les puede servir. Igual pueden hacerlo, no pasa nada. Es lo mismo, para Listen va a ser lo mismo. Las etapas que ella les dio, igual es análisis, diseño, creo, y después es prueba de escritorio. No recuerdo bien eso. Pero es lo mismo. Solo que en el diseño ya no va a ser pseudocódigo, sino va a ser Visual Basic. ¿Ok? Ya no vamos a hacer esto. Vamos a hacer directamente en Visual Basic. ¿Ok? Ah, antes de que me olvide, no hemos visto la estructura. Bueno, pero no hay mucho más que... Bueno, no hay mucho que explicar. Si ustedes recuerdan, ¿cómo era la estructura de un pseudocódigo? Era así, ¿no es cierto? Encabezado, declaración de variables, inicio, bloque de instrucciones y el final. En Visual Basic es similar, pero hay algunas cosas que no tiene. El encabezado, por ejemplo, sería este. Que este encabezado yo no he escrito. Automáticamente me lo ha puesto, si ustedes recuerdan, ¿no? Cuando hice doble clic en el botón, que está aquí, hice doble clic y me apareció esto, el encabezado y el final. Por defecto ya estaban ahí, ¿no es cierto? Yo he comenzado a escribir entre ellos directamente, ¿no es cierto? Entonces, el encabezado del pseudocódigo sería equivalente a esto. ¿Ok? La declaración de variables lo he hecho aquí, ¿verdad? La palabra inicio no existe en Visual Basic. La palabra inicio no existe en Visual Basic. ¿Ok? No se pone inicio en Visual Basic.
Directamente lo que yo he hecho es comenzar a escribir las instrucciones, si se dan cuenta. Debajo de la declaración de variables he comenzado a escribir las instrucciones, estructuras y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, en Visual Basic no existe la palabra inicio. Directamente se comienza con su bloque de instrucciones, que es todo lo que he hecho aquí, y está su final, ¿cierto? Que como les había dicho, estaba ahí por defecto, ¿cierto? Yo no he escrito en sub. ¿Ok? Entonces es muy similar. La única diferencia es que no hay un inicio ni un fin. Bueno, perdón, no existe la palabra inicio. El fin sí, el fin está aquí. ¿Ok? Pero la palabra inicio no hay aquí un inicio, por ejemplo. No hay, en inglés sería un begin, creo, o start. No existe. ¿Ok? Es directamente así, sin esa palabra. Pero sigue la misma estructura. Encabezado, después declaración de variables, luego bloque de instrucciones y el final. ¿No es cierto? Lo único que no hay es el inicio. ¿Ok? Para las funciones y procedimientos lo mismo, ¿no? Aquí tendría que tener primero mi declaración de variables y luego el bloque de instrucciones. ¿Ok? Igual, habíamos visto que en funciones y en procedimientos también se ponía la palabra inicio, pero aquí como no existe, no se lo pone. Directamente debajo de la declaración de variables se comienza a escribir el código. ¿Ok? A ver, haremos un ejemplo, hay tiempo todavía. Traduciremos un ejercicio. Por ejemplo, este, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, no me acuerdo si lo Sí, modifiqué. podría Dime. volver a mostrar el procedimiento de llamar a y lo del Ah, procedimiento. eso sí, ¿verdad? No, no me estaba olvidando eso. Bueno, en funciones no hay mucho que decir, ¿no es cierto? Para llamar una función en pseudocódigo, lo único que hacíamos era llamarlo por su nombre, ¿no? Poníamos el nombre y entre paréntesis poníamos sus argumentos, solo que le asignábamos a un valor, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Aquí no hay mucha ciencia. Si digamos me he creado la función spar, entonces para llamar voy a crear una variable booleana porque la función me devuelve un booleano. Dim, que se llame par, por ejemplo, as boolean, por ejemplo, y aquí voy a decir, ok, par va a ser igual a llamar a la función spar. Spar. Y en este caso mi función me recibe, o bueno, me pide un número y le voy a enviar un número, digamos m, ¿no es cierto? Que es una variable. Así se llama una función, pero un procedimiento era distinto, ¿no es cierto? Un procedimiento en pseudocódigo se lo llamaba así, pero en Visual Basic es así. Entonces, si yo quiero llamar a mi procedimiento mostrar números, por ejemplo, tengo que poner call mostrar números. Y en este caso, como no tiene ningún argumento, entonces lo dejo vacío. Y ahí está. Así se llama. ¿Ok? Y el procedimiento simplemente se inicia con sub y end sub, ¿verdad? Sí. De hecho, si se fijan, me lo ha corregido. Si no tiene argumentos, no hay que poner los parámetros, al parecer. Los paréntesis, perdón. ¿No es cierto? Visual Basic te lo corrige, normalmente. Incluso las palabras que tú pongas, por ejemplo, cal, ahorita lo estoy poniendo en minúscula. Mostrar número, paréntesis. Presiono Enter y me lo corrige todo. Cal lo pone en mayúscula, mostrar número le quita los paréntesis. ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo ningún parámetro o ningún argumento. Y listo. Eso me estaba olvidando, ¿verdad? A ver, haremos esto. Va a ser súper rápido, ¿no? Porque básicamente es traducir. Y como nosotros ya tenemos la tabla de equivalencias, bueno, ustedes no lo van a hacer así, ¿no? Lo van a hacer un poquito más bonito, más ordenado. Solo es tal cual, es como un diccionario, ¿no? Agarrar, ver su equivalente y traducir. En este caso, a ver, voy a borrar todo, aunque no debería. ¿Por qué? A ver. Ahora sí, ¿no es cierto? He hecho doble clic en el botón y si se dan cuenta, automáticamente me ha puesto el encabezado y el final. ¿No es cierto? Que sería equivalente a esto y esto.
y tengo que comenzar a escribir todo su cuerpo. Primero va la declaración de variables. Aquí tengo la variable número, divisores cont y residuo. Dim número as integer. No puedo hacer como está ahí, ¿no es cierto? Ya les había dicho, yo no puedo hacer esto. No puedo aumentarle aquí divisores más. En Visual Basic me permite, pero puede traerme problemas después. Y residuo, ¿no? Faltaría aquí. Pero no se puede hacer esto. Es mejor que se haga uno por uno. Entonces lo único que voy a hacer es copiar y pegar. Lo único que voy a cambiar es el nombre. Número, divisores. Divisores, cont y residuo. ¿No es cierto? No estoy poniendo entero, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo su equivalente en Visual Basic, integer. No existe la palabra inicio, entonces no pongo nada y comienzo con las instrucciones. Leer número. ¿Cuál es su equivalente? El input box, ¿no es cierto? Quiero leer un dato y guardarlo en la variable número. Entonces, número va a ser igual a input box. Y entre paréntesis yo le puedo poner un mensaje. En este caso no se podía poner un mensaje cuando tú leías, ¿verdad? Pero en Visual Basic sí te lo permite. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner esos números, por ejemplo. Luego, divisores va a ser igual a 0, ok. Eso es una asignación. Divisores va a ser igual a 0. Ahí está. Comienzo con un para, que eso en Visual Basic es un for. Contador va a comenzar en 1. Cont va a ser igual a 1. Luego se ponía, aquí está el para, ¿no? For una variable to n, en este caso está yendo, estoy preguntando mientras contador sea menor igual a número, entonces mientras sea hasta número, contador va a ir de 1 en 1. Entonces, step 1. Listo, ese sería el equivalente, ¿ok? De este para en Visual Basic. Luego, dentro del para, dentro del for, sería residuo igual al número módulo de cont. Residuo va a ser igual a número mod de cont. Ahí está. Después viene una estructura condicional simple. Si el residuo es igual a 0, entonces divisores más 1. Si el residuo es igual a 0, entonces, ¿qué era? Divisores más 1. Va a ser igual a divisores más 1. Y aquí terminaba el if. ¿No se escucha? ¿Se me escucha, muchachos? Nada. Hola, hola. ¿Por qué? Ojalá termine la clase. Ahora sí se me escucha, muchachos. Que acá en mi internet se puso mal, seguro. Pero se me escucha ahora, ¿no? Voy a volver a presentar mi pantalla para ver si... Ahorita he cortado la transmisión, pero a ver. Un ratito. Sí, está lento internet. Pero, ¿se ve ahora mi pantalla? Creo que sí, ¿no?
¿Se ve? Ahí. Y entonces continuaremos. Qué bacán. Allá. Ahí lo voy a hacer otra vez desde el foro, ¿no? Por si acaso, porque creo que no pudieron ver. Bueno, este for que he hecho aquí es el equivalente a este para, ¿cierto? Y dentro de este para ya venía todo este cuerpo. Entonces, residuo va a ser igual a residuo, mentira, número mod de cont. Ahí está, ahorita estamos en esta instrucción. Ahora vamos a entrar a esta condicional simple. La condicional se hace if residuo es igual a 0, ¿no es cierto? Esa es la condición. Entonces, then, faltó la n, then, divisores va a ser igual a divisores más 1. Más 1, listo. Y nada más, ¿no? Después venía el fin sí, que es el endif. Después viene el fin para, que en Visual Basic no es el enfor, ¿no es cierto? Habíamos visto que es el next y se pone la variable que está en su encabezado. En este caso es cont. Entonces, next, cont. Y luego es esta condicional doble, ¿verdad? Si divisores es igual a 2, entonces if divisores es igual a 2, then el primer bloque, respuesta va a ser igual a número concatenado con es primo. Entonces, respuesta va a ser igual a la variable número concatenado. Por si acaso la concatenación aquí es igual, así. Concatenado con el mensaje es primo. Si no, else, la respuesta, estoy escribiendo bien, no ven. Aquí está mal escrito. Respuesta. Va a ser igual a número concatenado con no es primo. And if. Ya hemos hecho toda esta condicional doble. Todo nos falta imprimir la respuesta. ¿Cómo se imprime? msgbox respuesta. Y ya está. Y ya hemos traducido tal cual. Y si este algoritmo lo que hacía era verificar si un número era primo, esto también tendría que hacer lo mismo. Entonces, si lo ejecuto y si no me equivoco al escribir alguna variable, debería funcionar. Leo un número, por ejemplo, el 7 es primo, debería salirme el 7 es primo. Le pongo 14, el 14 no es primo, el 14 no es primo. No sé, podemos hacer incluso números grandes. 123 no es primo, que no sé, no estoy seguro. Vamos a probar con un número grande, por ejemplo. Aquí está. 563 es primo. 564 no es. Ahí está. Y se dan cuenta, lo único que he hecho es traducir el algoritmo que ya teníamos hecho a pseudocódigo. Y como este algoritmo en su momento habíamos visto que sí funcionaba, igual debería funcionar aquí. ¿Cierto? Y hemos verificado. Y lo que hace la computadora es agarrar esto y, como siempre les he dicho, lo lee y lo ejecuta en orden, ¿no? Primero esto, luego esto. Las estructuras los lee como les he enseñado, ¿cierto? En este caso, primero lee esto y va hasta número, entra, luego hace más 1, pregunta si es menor que el número, vuelve a entrar, así hasta que ya no se cumpla esto. Sale a su final, viene la condicional.
Si la condición es verdad, viene aquí. Si es falsa, viene aquí. ¿Ok? Y se sale después. Y por último está el imprimir, que es el MSGBox imprime. ¿Ok? Vamos a hacer más ejercicios la siguiente clase. Vamos a traducir uno o dos ejercicios más, dependiendo igual hasta dónde avancen con la listen. Y tal vez resolver algún ejercicio sin necesidad de traducirlo, directamente resolverlo en Visual Basic, ¿ok? Pero, bueno, hasta ahora sería todo por hoy, ¿ok? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, no sé qué macanas en internet, si... Ojalá solo se haya cortado esa vez y ya. Eso, muchachos. Entonces, si no hay dudas ni consultas, bueno, ya saben, ya básicamente se los he hecho la tarea. Lo voy a subir mi video a mi canal, por si acaso. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos veremos en la siguiente clase.